buenas, soy Huerta Mendoza, bienvenidos a nuestro producto audiovisual Cuando la discriminación sigue siendo una realidad. En este video presentaremos un análisis de la obra Las 2 horas, quien está creada por el autor César Vallejo. Vamos a hablar sobre lo que nos muestra. Bueno, en el análisis que hemos realizado muestra cómo la discriminación afecta a las personas y divide a las comunidades entre sí, hace que todos se falten el respeto y todos se discriminen, creando así a las personas, llevándolas a las muertes, haciéndoles sentir mal a todas las personas que están en estos casos. Stories show to turn, lo que significa que las historias están hechas en la realidad. We welcome to our presentation, les damos una bienvenida a nuestra presentación. Hablaremos sobre el tema principal del cuento, que es la discriminación, lo cual estamos hablando brevemente sobre todos los problemas que encontramos y explicaremos por qué sigue siendo esto un problema en nuestra sociedad. También mencionaremos los desarrollos de objetivos de la ODS 10, que significa que es la reducción de las desigualdades. Les damos la gran bienvenida en este video y espero que les guste y les recomiendo que lo vean completo para que así también nos ayude a reflexionar junto a nosotros. Gracias. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, Perú. Proveniente de una familia humilde, desde joven mostró una gran sensibilidad hacia el sufrimiento humano y las injusticias sociales, elementos que marcarían toda su producción literaria. Fue poeta, narrador, periodista y docente. Es considerado uno de los escritores más originales del siglo XX y un poeta de mayor proyección universal. Entre sus obras más importantes destacan Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España. Y en la narrativa escribió cuentos como Los 2 horas y Paco Yunque, donde denuncia el abuso de poder, desigualdad y discriminación. Bueno, hablaré de Los 2 horas, donde influye César Vallejo y en su literatura latinoamericana, incluyendo en Los 2 horas, que lo relaciona con las escalas melografiadas publicadas en 1923. Y esta obra narrativa aparece en Perú profundamente marcando la desigualdad social, la discriminación étnica y la persistencia de las estructuras coloniales que subordinaron a los pueblos indígenas frente a la cultura occidental dominante. Este refleja constante interés de Vallejo por denunciar las injusticias sociales y la marginación cultural, ya que en contexto la población indígena era considerada inferior y muchas de sus expresiones culturales eran observadas desde prejuicios racionales y clasistas. Vallejo utiliza la literatura para cuestionar sus visiones y exponer la incapacidad de la sociedad dominante para comprender uno y al otro. Y bueno, Las 2 horas también demuestra entre los personajes mestizos occidentales y hombres indígenas en la étnica sora, lo que semeja y provoca asombro y desconcierto entre quienes los observan. A partir de los hechos, los personajes intentan explicar la identidad de los 2 horas, recurriendo a ideas pseudocientíficas, teorías racionales o especulaciones supersticiosas, que revelan más sobre sus propios perjuicios que sobre la realidad de estos protagonistas. Para concluir, por la parte de los indígenas y los que pasan, permanecen misteriosos, silenciosos y distantes, lo que simboliza la enorme brecha cultural entre ellos y quienes los juzgan. Escena 1. Cuando la gente los insulta por cómo caminan al caer. Escena exacta. ¿Qué cosa? Exclamaba la gente. ¡Qué indios tan estúpidos! Parecen unos animales.
porque esta escena trata de discriminación. Los habitantes de este pueblo los llaman estúpidos, indios, animales, solo porque Nalker camina torpemente al no conocer la ciudad. Los desprecian por ser de otra cultura. Escena 2. Cuando los pobladores inventan cosas malas sobre ellos sin conocerlos. Escena exacta. Son salvajes del Amazonas, son criminales escapados de una cárcel, son curanderos del mal sueño, son 2 brujos, son descendientes de los incas. Porque esta escena da una clave discriminación. La gente los acusa de criminales, de brujos, salvajes sin motivo alguno. Solo lo dicen porque son diferentes, mostrando prejuicio y miedo hacia los 2 chicos. Tercera escena, cuando los culpan injustamente y castigan sin razón. Escena exacta. El hombre coge del brazo, oprimió brutalmente hacia la puerta de la iglesia y formó un gran escándalo hacia los 2 chicos. Se han reído, es insoportable. Entonces vino un gendarme y se los llevó a la cárcel a los 2 chicos. La discriminación está exactamente ahí en esta escena. Los 2 chicos se ríen en la iglesia, pero no por razón alguna, sino porque estaban asombrados y no sabían cómo expresarlo. Pero la gente del pueblo ya los había visto mal desde un principio, y solo bastó en hacer una pequeña cosa para llamar a un gendarme y llevarlos injustamente a la cárcel, solamente por ser de diferente ciudad y diferente cultura. Bueno, en esta parte hablaremos de un caso que se relaciona directamente con la problemática presentada. Bueno, muchos de nosotros pensamos que la discriminación es algo del pasado. Sin embargo, situaciones como la que voy a presentar a continuación se sigue presentando en nuestra actualidad. Bueno, un claro ejemplo es la noticia que fue publicada por el Ministerio de Cultura en el año 2022. Bueno, esta noticia habla sobre la discriminación étnico-racial que fue contra una familia afroperuana en un colegio, o mejor dicho, en 3 colegios, en 3 instituciones educativas de Lambayeque. ¿Qué es lo que pasó? Pues el padre de familia, al querer matricular a sus hijos, los directivos, el mismo colegio, puso trabas, pues no permitió que este proceso siga, ya que ellos decían que los menores tenían que tener un corte adecuado para poder entrar al colegio, y si no lo tenían simplemente se quedaban sin vacante y ellos ya no podrían estudiar. Bueno, esto obviamente generó mucho malestar e indignación hacia la familia de estos 2 menores, porque es un hecho obviamente de discriminación hacia una cultura, hacia una cultura diferente, ¿no? Bueno, esto se relaciona, como pueden observar, con la obra de Los 2 Horas, ya que en ambos hablan sobre la exclusión, sobre la discriminación y muchas veces sobre la humillación hacia comunidades de nuestro Perú. Esto se relaciona de manera directa con el ODS 10, que es reducir las desigualdades y disminuir casos de discriminación, como lo es en el caso de Lambayeque. Este es un claro ejemplo que aún situaciones como esta siguen persistiendo hoy en día en la actualidad. Es por ello que nosotros como ciudadanos debemos trabajar, debemos enfocarnos para poder ayudar a valorar más nuestra cultura, más nuestras raíces, para que no se extingan y mucho menos sean olvidadas. Gracias. Hermano, hoy estoy en el fondo de la casa, donde nos haces falta sin fondo. Recuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones repentinas, espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no voy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte bien, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se han aburrido de no encontrarte.
y ya cae sombra en el alma. Oye hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Hoy presentaré la narración de mi historieta basada en Colacho Hermanos de César Vallejo. Este relato nos demuestra cómo el abuso de poder puede afectar a un personaje tan inocente, manteniendo la esencia crítica que caracteriza la obra del autor. En esta escena uno se puede ver cómo en un pequeño pueblo peruano, por la familia Colacho, ejercía una influencia tan dominante. Esto debido a su poder económico y su poder social que les podía permitir, tomar decisiones y poder manipular situaciones a su propia conveniencia. En esta escena 2 se ve que Pedro, que era un hombre honesto, trabajador, fue señalado injustamente. Esto debido por un delito que él no cometió. A pesar de su inocencia, su palabra no tuvo el mismo peso como el que tuvo la familia de los Colacho. En esta escena 3 se veía cómo mientras que Pedro intentaba demostrar la verdad, las decisiones importantes se tomaban fuera de su alcance. Esto debido a que la familia de los Colacho tenía una influencia para asegurarse que el proceso favoreciera a sus propios intereses. En esta escena 4 se ve como el juicio fue rápido y claramente parcial, aunque las pruebas eran débiles. El juez decidió condenar a Pedro, su destino quedó marcado por la propia desigualdad y la manipulación. En esta escena 5, en la prisión, Pedro tomó conciencia en la realidad que enfrentaba a su comunidad. Esto más que todo porque la justicia no actuaba de manera igualitaria. Su caso era reflejo de que un sistema desigual no protegía a los que eran más vulnerables. En esta escena 6, aunque los Colacho fueron libres y el pueblo no olvidó lo que pasó, el mensaje final es la verdadera justicia en los que están unidos, no en los que son poderosos. En conclusión, este relato conserva la crítica social presente en los Colacho Hermanos, mostrando cómo el poder puede distorsionar a la justicia y afectar a la vida de las personas más inocentes. En esta infografía hablaré sobre Los Cainas. Los Cainas es un cuento escrito por César Vallejo, publicado en el año 1923 por el abuso del poder. A continuación hablaré sobre el análisis del cuento. La obra refleja la situación en el Perú que atravesaba unas desigualdades sociales y económicas en zonas rurales andinas. Esto debido a los hacensados, que ejercían un dominio absoluto por los campesinos. ¿Con qué hechos actual se relaciona esto? Este cuento se relaciona actualmente en la realidad, ya que hoy en día muchos pueblos y comunidades indígenas siguen siendo discriminados. Estas causas pueden ser por los intereses políticos, económicos, el periodista puede ser a servicios de quienes financian al medio, pueden ser a medio de represalias, también pueden ser porque se callan de verdad por el temor que pueda haber, por perder el empleo o enfrentar esas consecuencias, o faltar la ética profesional. Una de estas consecuencias sobre los Cainas puede ser el sufrimiento de la soledad de los personajes humildes como los Cainas, la pérdida de identidad y la desconexión con la sociedad, la injusticia y marginación del pueblo andino. Llegando al final de este video, quisiéramos plantear una reflexión profunda acerca de todo lo que hemos examinado. La discriminación sigue siendo una realidad que causa dolor y perjudica a miles de personas, tal como se observa en el relato Los 2 horas de César Vallejo y en los casos contemporáneos que estamos presenciando en nuestro país. No es únicamente un problema del pasado, ni que solo concierne a la literatura. Es una condición que se presenta en escuelas, entidades, lugares públicos e incluso en nuestras propias comunidades. Vallejo, a través de sus obras, nos invita a mirar estas injusticias. Su mensaje sigue vigente porque nos recuerda que la desigualdad nace de los prejuicios, del desconocimiento y de la falta de empatía. El caso reciente de la familia afroperuana discriminada en Lambayeque es una prueba clara de que todavía tenemos mucho por transformar como sociedad. En relación a la ODS 10, no es solo un objetivo que pertenece a las Naciones Unidas, sino un compromiso que empieza en cada uno de nosotros, en cómo tratamos a los demás, en cómo defendemos el respeto, en cómo respondemos ante una injusticia.
Combatir la discriminación requiere educación, conciencia y sobre todo humanidad. Gracias.